Un impactante collar revelado. El jefe mafioso se detiene y pronuncia: «Eres completamente mía». La reunión en el despacho era un torbellino de voces y miradas nerviosas. Alejandro, con sus 28 años, se encontraba en el centro de un juego que no eligió. Su mente, siempre rápida, ahora titubeaba entre lo que era correcto y lo que le habían impuesto. El mafioso, imponente en su presencia, movía los hilos a su alrededor con un collar antiguo dorado que brillaba con la luz tenue del lugar. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en Alejandro, quien sintió el peso de su mirada como una losa. «Eres completamente mía», resonó la frase en su mente, como un eco que no podía silenciar. Desde la humildad de sus orígenes en el barrio de Caracas, cada día era una batalla. La dignidad y el trabajo duro eran lecciones que su madre, la fuente de su inspiración, le inculcó. Cada sacrificio que ella había hecho para que él llegara hasta aquí lo empujaba a soñar con construirle una casa, un símbolo de su amor y agradecimiento. Sin embargo, en aquel despacho elegante, rodeado de símbolos de poder y corrupción, esos sueños parecían desmoronarse. Alejandro luchaba internamente. Sentía que su talento, su esfuerzo, y sus esperanzas se derretían bajo la mirada de ese hombre que representaba todo lo que detestaba. La justicia, la verdad, la dignidad, palabras que resonaban cada vez con más fragor en su interior, palabras que ahora parecían lejana ilusión. En su mente, se formulaba un dilema: ¿debería callar y aceptar la sombra del mafioso sobre su futuro, o arriesgarlo todo para desenmascarar la corrupción que había comenzado a descubrir en la firma? Su respiración se volvió irregular, una mezcla de ansiedad y determinación lo invadía. Las miradas de sus compañeros, mezcladas de miedo y resignación, lo presionaban, como si el aire alrededor se hubiera vuelto en su contra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En esas horas de angustia, Alejandro no podía dejar de pensar en su madre. La imagen de su rostro cansado pero siempre esperanzado le atravesaba como un remordimiento punzante. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su madre? Era un constante tironeo entre el deseo de protegerla y el miedo a convertirse en un peón de un juego sucio. Cada decisión que contemplaba pesaba intensamente, dejando su mente hecha un caos. Y la figura del mafioso, con su collar que parecía un símbolo de su control absoluto, lo mantenía en un estado de alerta, como un depredador jugando con su presa. Mientras la reunión llegaba a su clímax, un silencio denso llenó el aire. Todos esperaban la siguiente jugada en esa partida sombría. Alejandro sintió que sus músculos se tensaban, su mente corría, buscando una salida. El dilema se profundizaba: ¿la justicia o la seguridad? Se encontraba atrapado, sin poder deslizarse entre las sombras de la corrupción ni dar un paso hacia la verdad que lo quemaba por dentro. El mafioso había dejado su marca en él, y Alejandro sabía que esa marca traería consecuencias. La lucha entre el valor y el miedo lo consumía, elevando la tensión a niveles insoportables. Con cada latido, su futuro tan deseado se desdibujaba un poco más, hasta que el momento de decidir llegó, y con él, un temblor liberador de determinación. ¿Qué haría entonces? La respuesta se desvanecía mientras el eco de aquellas palabras atormentaba su mente. El aire era denso, cargado de expectativas y el pálpito acelerado de Alejandro resonaba en su pecho. Era el momento decisivo. Sabía que no podría seguir escondiéndose detrás de la ignorancia, ni permitir que lo arrastraran a un abismo del que sería complicado volver. La mente de Alejandro, siempre alerta, comenzó a delinear una estrategia. Tendría que ser astuto, sobre todo porque su vida, y la de su madre, estaban en la balanza. La idea de enfrentarse al mafioso lo atormentaba. ¿Cómo podría hacerlo sin ser engullido por las sombras que él mismo había comenzado a descubrir? Empezó a recordar las lecciones que su madre le había enseñado. La dignidad no tiene precio, repetía.
Esa frase resonó dentro de él como un mantra, encendiendo una chispa de determinación que hasta entonces había estado ahogada por la ansiedad y el miedo. Con un profundo suspiro, resolvió que iba a usar el mismo sistema que le había permitido ascender en el mundo corporativo, la inteligencia. Sabía que cada palabra del mafioso era un movimiento en un juego de ajedrez. Comprender el tablero era crucial. Alejandro se prometió que no solo iba a ser un espectador pasivo, sino que se iba a convertir en un jugador activo. Mantendría la calma y usaría su ingenio para dar un giro a la situación. La huella del collar dorado, símbolo de control y sumisión, comenzaba a perder su poder en su mente. En su lugar, visualizaba la posibilidad de un futuro en el que podría vivir en paz, sin ese yugo sobre sus hombros. Alejandro comenzó a trazar un plan, uno que podría comenzar a ejecutarse desde su propia posición dentro de la firma. Uno que podría exponer las irregularidades que había empezado a atisbar. El primer paso sería hablar con algunos colegas de confianza, aquellos que también comenzaban a mirar más allá de la opulencia y el miedo. Cuando la reunión concluyó, logró salir del despacho con su corazón aún latiendo por la adrenalina, pero su mente, poco a poco, se iba aclimatando a la idea de acción. La súbita presión de sus compañeros aún pesaba sobre él, pero se sentía menos como una carga, se transformaba en una suerte de motivación. Cada paso hacia su escritorio era un acto de autoconfianza renovada. Comenzó a confeccionar un esquema de lo que debía hacer. No sería fácil destapar la verdad, y el riesgo de represalias estaba presente, pero de alguna manera cada vez se sentía más en control de su destino. La necesidad de actuar lo invadía con una fuerza palpable, una voluntad nacida del remordimiento y el amor hacia su madre. Era su impulso vital. Al llegar a su oficina, su teléfono vibró. Era un mensaje de una fuente anónima que había despertado apuntes en su mente. La verdad que buscas está oculta entre los números. Yogó su mente entre la curiosidad y la desconfianza. ¿Podría ser esta la clave para empezar a desenredar la madeja? Cada fibra de su ser le decía que debía seguir adelante. La revelación lo llenó de aliento y ansias de descubrir, pero también una súbita inquietud. Con cada descubrimiento como potencial arma, Alejandro se dio cuenta de que no solo lucharía por su vida, sino por un futuro en el que la justicia finalmente pudiera tener cabida. Era el momento de actuar, de transformar el miedo en estrategia. Alejandro hizo una pausa, tomando aire, y decidió que iba a dar el primer paso hacia la verdad. Mientras su mente se llenaba de posibilidades, un nuevo reto lo acechaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué secretos se descubrieran si decidía explorar el laberinto de números y cuentas que le aguardaban? La suerte estaba echada, y la batalla por su libertad personal apenas comenzaba. El día siguiente amaneció gris, el cielo bajo y pesado igual que las decisiones que pesaban en la mente de Alejandro. Ya no bastaba con la mera curiosidad, ahora se enfrentaba a la urgencia de actuar. La revelación que había recibido la noche anterior no era simplemente un mensaje, era una invitación a adentrarse en un mundo que había querido evitar, temeroso de las sombras que pudieran surgir. En la oficina, la rutina parecía seguir su curso normal. Sus compañeros hablaban del clima y de los planes del próximo fin de semana, ajenos a la tormenta que se arremolinaba en el interior de Alejandro. En lugar de unirse a la charla superficial, se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar. Con cada clic, su corazón palpitaba más rápido, las cifras y registros que antes le parecían aburridos ahora se convertían en su salvación. Se adentró en los registros financieros de la empresa y su mente comenzó a hacer conexiones que antes le habían pasado desapercibidas. Había transacciones inconsistentes, pagos a cuentas que no correspondían con ningún proveedor legítimo. Comenzó a escribir sus observaciones, organizando los datos en un sistema que pudiera ayudarlo a visualizar el caos. Notó patrones que sugerían algo más oscuro y, con cada detalle que descubría, la angustia se transformaba en un foco de determinación. El tiempo se fue volando, y cuando levantó la vista, se dio cuenta de que la oficina estaba casi vacía. Había estado tan absorto en su investigación que había olvidado la hora. Se sintió un poco aislado, pero ese sentimiento también le trajo claridad. La ruta de la verdad no sería fácil, al final, se enfrentaría a uno de los hombres más peligrosos, un jefe mafioso cuyo poder iba más allá de lo que podía imaginar. Alejandro sabía que el secreto de su éxito radicaba en la preparación. Decidió que no podía seguir solo. Buscaría aliados, personas que, al igual que él,
Había percibido algo erróneo con el sistema. En su mente, proyectó un grupo que podría ayudarlo a destapar las irregularidades de la empresa, un grupo que avanzaría con astucia y coraje. Sin embargo, la posibilidad de que alguno pudiera traicionar su confianza lo puso en alerta. Era un riesgo que tendría que asumir. Tras el día de trabajo, contactó a Mario, su compañero más confiable. Se reunieron en un café cercano a la oficina, lejos de oídos curiosos. Alejandro sintió que la adrenalina corría por sus venas, pero sabía que este era un paso crítico en su andanza hacia la verdad. He encontrado algo, dijo Alejandro, sus ojos transmitiendo tanto miedo como esperanza. Algo que desafía todo lo que creíamos. Mario lo miró con atención. El rostro serio de su compañero reflejaba tanto su escepticismo como su curiosidad. ¿Qué es? Mientras Alejandro compartía sus hallazgos, notó la evolución de su voz. Era un profundo deseo de justicia lo que lo guiaba, y esa pasión era contagiosa. Mario asintió lentamente, la chispa de interés encendiéndose en sus ojos. Podemos hacerlo, afirmó Mario, su firmeza inyectando energía en Alejandro. Pero hay que ser cuidadosos. Esto no es un juego. Si había algo que había aprendido en su carrera profesional, era que la verdadera fuerza proviene de una unión estratégica. Sin embargo, lo que se avecinaba al intentar hacer justicia era aún más desconocido que el laberinto de cuentas que debía descifrar. Mientras se separaban, Alejandro miró hacia el cielo oscuro. Sintió que el combate estaba lejos de terminar. Las sombras aún abrían paso, pero era su momento de brillar. Ya no había vuelta atrás, estaba en juego su futuro, y la batalla estaba comenzando a intensificarse. ¿Hasta dónde llegarían sus descubrimientos y su búsqueda de verdad antes de que las sombras encontraran la manera de silenciarlo? Cada respuesta atraía más preguntas, y Alejandro sabía que, para salir triunfante, tendría que estar listo para todo. Las horas posteriores a su encuentro con Mario parecían una amalgama de nerviosismo y determinación. Alejandro se encontró despierto en su cama, repasando cada palabra del diálogo que había mantenido con su compañero. Con cada una de ellas, sus propios miedos se volvían más tangibles, y la precariedad de su situación lo mantenía alerta. Sabía que avanzar hacia la verdad era un camino empedrado de peligros. Sin embargo, también comprendía que el crecimiento personal frecuentemente se producía en la frontera entre el riesgo y la seguridad. El tiempo de la inacción había concluido. La mañana siguiente se presentó con un tañido de nuevo fervor. Alejandro decidió que, para asegurar su iniciativa, necesitaba información adicional que profundizara su comprensión sobre la estructura de la empresa, así como sobre la naturaleza del jefe mafioso que sabía que podría estar detrás de las transacciones turbias. Su mente se centró en un antiguo colega que había trabajado en la seguridad corporativa, Clara, alguien que siempre había tenido una intuición aguda para las dinámicas ocultas. Contactarla podría ser la clave para identificar aliados adicionales. Mientras esperaba su respuesta, Alejandro dedicó un tiempo a perfeccionar su propuesta. Escribió un documento que contenía sus hallazgos iniciales, junto con una breve descripción de lo que esperaba lograr. Lo que alguna vez había identificado como confusión ahora se moldeaba con fervor en una clara misión, convertida en un mapa del tesoro que podría guiarlo hacia la justicia. La estrategia era vital. Tener claridad sobre su propósito lo empoderaba y lo hacía más consciente de sus capacidades. Finalmente, Clara respondió. Su tono era firme, casi tan intrigado como cauto, y la reunión se fijó para el día siguiente en un parque alejado del centro. Alejandro se sintió optimista, conectado con su sentido de determinación. Esa tarde, mientras esperaba en el parque, Alejandro pensaba en lo que significaba para él tomar este riesgo. Había tenido momentos de duda cuando optó por mantener la cabeza baja, sin cuestionar la corrupción palpable que lo rodeaba. Ahora, esa pasividad era una sombra distante. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por la integridad de su empresa, sino también por su propia autoestima. Había dejado de ser un espectador, se había convertido en un protagonista de su propia vida. Cuando Clara llegó, su presencia proyectó seguridad. Alejandro expuso con claridad sus descubrimientos, mostrándole no solo lo que había encontrado, sino también sus aspiraciones de buscar justicia. A medida que hablaba, se sentía más centrado y frío en su enfoque, como si por fin estuviera forjando la armadura que había necesitado durante tanto tiempo. Clara le ofreció su apoyo,
aún con precauciones evidentes, y juntos establecieron un plan para infiltrarse en las operaciones de la empresa y descubrir quién estaba detrás de los movimientos irregulares. Con el tiempo, la dinámica de su relación profesional se intensificó. Compartían más que el deseo por la verdad, había un creciente entendimiento personal. Alejandro, por primera vez, comenzó a comprender la importancia de rodearse de personas confiables. El diálogo con Clara le permitió descubrir sus propias virtudes y fortalezas, dándole la confianza necesaria para actuar. A medida que trazaban su estrategia, una inquietante pregunta persistía en el fondo de su mente: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Cuando se desnudaba de la dinámica de lo que habían descubierto, la esencia del miedo a perderlo todo se hacía palpable. Sabían que el jefe mafioso, una entidad cuya influencia podría aplastarlos, era un adversario formidable. Alejandro buscó hacerse más fuerte, no solo en conocimiento, sino también en resistencia. El día concluyó con nuevos planes, pero la ansiedad lo persiguió. En ese instante de recogimiento, Alejandro reflexionó sobre el verdadero costo de su lucha y la moralidad de su camino. La voz dentro de él resurgió, recordándole que, al final del día, no solo luchaba por lo correcto, sino también para redefinir quién era realmente. Mientras Alejandro se preparaba para enfrentar el mundo de la corrupción, comprendía que el momento de la verdad se aproximaba. Un último pensamiento lo asaltó: si realmente estaba dispuesto a liderar esta rebelión en su propia vida, tendría que estar listo para enfrentarse a quien no dudaría en destruirlo. ¿Estaba preparado para ir tan lejos como fuera necesario? ¿Estaba dispuesto a confrontar no solo a enemigos externos, sino también a sus propios temores internos? La narración de su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. El sol se deslizaba por el horizonte cuando Alejandro tomó el camino hacia la oficina, el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones de determinación. Ese día marcaría un antes y un después. La combinación de la información que había reunido y el respaldo de Clara lo llenaba de confianza, pero también de una creciente ansiedad. Sabía que aquella jornada podría convertirse en una trampa mortal o en el inicio de su liberación. Mientras cruzaba el umbral de la empresa, una oleada de dudas se apoderó de él. Las miradas de sus compañeros, con su mezcla de desprecio y complicidad, le recordaban constantemente el precio que podría tener su búsqueda de la verdad. La confrontación con su jefe, de quien había comenzado a conocer los oscuros secretos, se acercaba como una tormenta en el horizonte. Sabía que no podía volver atrás. Se sentó en su escritorio, la pantalla de la computadora resplandecía con los datos que había recopilado. Las cifras y los movimientos de dinero apenas eran lo que parecían. Cada transacción escondía un entramado más profundo que desnudaba la inmoralidad de la estructura que lo mantenía cautivo. Le resultaba imposible ignorar la responsabilidad ética que había asumido al tomar la decisión de actuar. Era una línea que no estaba dispuesto a cruzar de nuevo. La reunión con Clara se había pactado para más tarde, pero mientras tanto, él debía afilar su estrategia. La seguridad del lugar había comenzado a parecerle vulnerable, un giro irónico dada su función en la empresa. Con cada correo filtrado, cada conversación escuchada, cada indicio, se forjaba en él una resiliencia inquebrantable. A medida que elaboraba su plan, una pequeña chispa de autovaloración se encendía en su interior, recordándole que el camino hacia adelante no solo implicaba descubrir la verdad, sino también revelar su propia valentía. Finalmente, el reloj marcó la hora de la reunión. Alejandro sintió un torbellino de emociones mientras se dirigía al lugar acordado. Clara lo recibió con una mirada que combinaba concernimiento y solicitud de acción. Este era el momento de compartir su tarea. Al desplegar sus hallazgos, una tensión palpable se estableció entre ellos. Alejandro podía sentir cómo la búsqueda de la verdad surgía de su interior como un grito silencioso. El estado de ánimo cambió drásticamente cuando Clara sugirió que podrían necesitar una grabadora, algo que pudiera servir de prueba en caso de que las cosas se tornaran peligrosas. Esa simple idea, sin embargo, acentuó sus miedos. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Alejandro contenía la respiración mientras evaluaba su opción: hacer uso de sus conocimientos de tecnología para forzar una situación que revelara la corrupción enfrentándola a la cara. La decisión tomada generó un revoloteo en su interior, le daba poder, pero también lo abría a posibles represalias. Con cada nuevo descubrimiento iba emergiendo en él una identidad renovada, una que se negaba a ser silenciada.
No era solo un engranaje en una máquina corrupta, era un ser humano con el derecho a luchar. Cuando regresó a su escritorio con sus nuevos planes, un impulso de adrenalina lo recorrió. Sin embargo, se vio nuevamente asediado por pensamientos oscilantes. Sabía que estaba cruzando un límite que podría ser irreversible. La lucha interna se intensificó, la necesidad de tener justicia se enfrentaba al temor a lo desconocido, a las consecuencias que sus acciones podrían acarrear. El día avanzó como un juego de ajedrez, moviendo cada pieza con calculada sagacidad. Mientras la jornada llegaba a su fin, Alejandro se sintió más decidido que nunca a seguir adelante. La próxima jugada, la confrontación con su jefe mafioso, estaba por desarrollarse. La pregunta latente permanecía: ¿estaría preparado para asumir las consecuencias de su búsqueda? Mientras anotaba nerviosamente en su cuaderno las últimas observaciones, una voz resonó en su mente con verdadera claridad: el momento de actuar era inminente. Con cada palabra, recogía la fuerza para enfrentar lo inevitable. Ya no había vuelta atrás. Enfrentaría sus miedos, desentrañaría la verdad, y por primera vez en su vida, se convertiría en el autor de su propia historia. Y, mientras la noche caía, Alejandro sintió un escalofrío. Sabía que nunca había estado tan cerca, ni tan vulnerable. La línea entre su antigua vida y esta nueva realidad, plagada de riesgos y potenciales, se desdibujaba rápidamente. ¿Él realmente estaba listo para lo que estaba por venir? Su corazón latía con fuerza, empujándolo a hacer la jugada más importante de su vida. Cuando cruzara esa puerta de la oficina, todo cambiaría. ¿La verdad valdría el precio que tendría que pagar? Alejandro respiró hondo antes de cruzar la puerta de la oficina de su jefe. El ambiente se sentía denso, como si el aire mismo conservase los ecos de pasadas decepciones y complicidades. Mientras se acercaba al escritorio de su superior, una mezcla de adrenalina y miedo se arremolinaba en su estómago. El enfrentamiento que había anticipado durante semanas se materializaría en esos preciados minutos, y sabía que no había espacio para titubear. Su jefe, Ricardo, lo miró con una intensidad penetrante. Un rastro de satisfacción residía en su expresión, como si ya supiera que Alejandro arrastraba consigo una carga. Las últimas semanas habían sido una vorágine de descubrimientos. Cada uno de ellos lo había llevado a postular una realidad que nunca hubiera imaginado. La complejidad de los secretos que había descubierto lo fortalecía, pero también lo aterrorizaba. Era un juego de alto riesgo, y él no tenía más opción que poner todas las cartas sobre la mesa. Alejandro, comenzó Ricardo, su tono despreocupado contrastando con la tensión palpable en el aire: me alegra verte. He estado revisando el reporte sobre los datos financieros que enviaste. Me alegra saber que estás comprometido con el éxito de la empresa. Las palabras del jefe, suaves como la seda, enmascaraban un veneno sutil. Alejandro sabía que la apariencia de apoyo era solo eso, una fachada. Había comenzado a armar un rompecabezas que evidenciaba el desvío de fondos y la corrupción que fluidamente recorría la organización. La mirada de Ricardo lo atravesó, era un desafío no verbal. Una advertencia que llevó a Alejandro a interrogar su propia fortaleza. Gracias, respondió él, otra vez con la voz más firme de lo que se sentía. Sin embargo, hay algo más que necesito discutir contigo. Su guardia se levantó, y cada palabra que seguía empezaba a despegarse de su mente como un susurro de determinación. Con cada frase, crecía el impulso de encarar sus miedos. He analizado algunas discrepancias en los informes, y creo que es necesario aclarar cómo se están utilizando los fondos de la empresa, continuó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Debía ser sucinto y directo. Los ojos de Ricardo fulminaron. La sonrisa desapareció, revelando un rostro que era todo hielo. Su postura se tornó agresiva, cada músculo se preparó para el ataque inminente. Alejandro había abierto la caja de Pandora, y las consecuencias ahora pendían sobre él como una amenaza palpable. No estás en posición de hacer acusaciones, Alejandro, dijo Ricardo, su voz ahora grave y amenazante. No sabes hasta dónde puede llegar esto. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Sintió como la tensión se transformaba en una batalla de voluntades. No había forma de retroceder, además, cada desafío en sus palabras reforzaba su valor. La realidad de su descubrimiento representaba la única salida de su vida silenciada.
Soy consciente del riesgo que implica, pero estoy dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias, replicó, ahora con un tono decidido, asombrándose de su propia audacia. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa de complacencia, era un gesto amenazador, como si estuviera evaluando a un nuevo adversario. Alejandro podía sentir en sus venas la decisión irreversible que había tomado. Aquella reunión no solo trataría de confrontar una discrepancia financiera, sino de llevar a cabo su propia emancipación. Sin previo aviso, Ricardo se inclinó sobre la mesa, su rostro tan cerca que podía percibir su aliento. Te daré un consejo, Alejandro. Siempre hay un precio que pagar. Tú decides si quieres ser enemigo o aliado. Pero recuerda, eres completamente mío. Las palabras retumbaron en su mente. Aquel oscuro juego de manipulación y miedo ya no era solo algo que acechaba la vida profesional de Alejandro, era una lucha por su propia dignidad y esencia. ¿Podría sostenerse en esa incertidumbre mientras la sombra de Ricardo se alzaba sobre él? El tiempo parecía detenerse, ignorando el escalofrío que intentaba paralizarlos. Alejandro confrontó sus emociones en una fracción de segundo de claridad. El legado de silencio que había heredado, junto con su deseo de verdad, no se extinguirían tan fácilmente. Una chispa de resolución lo atravesó. Necesitaba actuar y rápido, antes que el miedo lo consumiera. La confrontación estaba lejos de haber terminado. Alejandro sabía que cada decisión a partir de ahora lo acercaría al umbral de su transformación. Con el corazón firmemente en su lugar y la adrenalina surgiendo como un torrente, cualquier salida era posible. ¿Pero cuál sería el siguiente movimiento? La presión aumentaba, y el dilema moral se tornaba más complejo. Con cada nuevo paso que daba hacia la verdad, la interacción lo llevaría a una revelación de consecuencias inesperadas. ¿Enfrentaría su propia destrucción o encontraría un camino hacia la luz? El eco de las palabras de Ricardo resonó en la mente de Alejandro mientras se alejaba de la oficina, su corazón todavía acelerado por la adrenalina del enfrentamiento. Cada paso que daba en el pasillo se sentía como una declaración de guerra en su interior. Estaba claro que había cruzado un umbral del que no podría regresar. El cielo gris que se extendía fuera de la ventana parecía reflejar su estado de ánimo. Cada nube oscura era un recordatorio de las tormentas que acabarían por desatarse. Consciente de que este no era un simple conflicto laboral, sino una lucha por su identidad y su integridad, se sentó en su escritorio y se sumergió una vez más en los documentos y cifras que había analizado durante semanas. En esa montaña de reportes, encontraba la evidencia de crímenes que, si se revelaban, sacudirían los cimientos de la organización en la que había trabajado durante años. La idea de hacerlo lo aterrorizaba, pero la posibilidad de seguir en silencio era mucho más aterradora. Alejandro tomó aliento, las manos temblorosas sobre el teclado. Fue entonces cuando decidió que no podía quedarse paralizado. Cada cifra identificada, cada transacción sospechosa se convertiría en un paso hacia su liberación personal y profesional. No solo estaba construyendo un caso en contra de Ricardo, sino también volviendo a construir las piezas de su confianza rota. En los días siguientes, su dedicación se intensificó. Se sumergió en un ciclo interminable de trabajo, asegurándose de no dejar escapar ningún detalle. Ya no se trataba de un impulso, era un proceso meticuloso de autoafirmación que lo hacía sentir más fuerte. Las conversaciones con sus colegas, al principio superficiales, empezaron a tomar un nuevo significado. Las miradas de complicidad que antes temía se convertían en señales de apoyo ante su creciente determinación. Pero la presión no tardó en mostrar su rostro. En un momento de inspiración, decidió hablar con Carla, su compañera más cercana y una de las pocas personas en las que confiaba. Era una mujer astuta y competente que había estado en la empresa durante más tiempo del que Alejandro podía recordar. Tenía contactos que podrían ser invaluablemente útiles y un sentido de la ética que lo impulsó a confiar en ella. Necesito que veas esto, le dijo mientras se sentaban en la pequeña cafetería del edificio, la ansiedad casi palpable entre ellos. Le mostró los documentos que había recopilado, su voz cargada de incertidumbre. El rostro de Carla pasó de la curiosidad a una profunda preocupación. Después de revisar el material, su expresión se oscureció. Esto es grave, Alejandro, respondió ella, con un tono de voz que denotaba la seriedad de la situación. Estás jugando con fuego. Si Ricardo se entera. Los interrumpió él,
desesperado por detener su flujo de advertencias. Pero no puedo seguir viviendo con esto. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Recibió una respuesta inesperada de Carla. En lugar de desalentar su búsqueda de justicia, ella pareció inspirarse en su determinación. La conversación se tornó en un intercambio de ideas sobre cómo podrían manejar la situación de manera más estratégica. Entre café y confidencias, el impulso que una vez fue solo de Alejandro se transformó en un proyecto colectivo. A medida que compartían sus pensamientos, Alejandro se dio cuenta de que la acción no solo lo empoderaba a él, sino que también creaba una red más sólida a su alrededor. Por primera vez en su vida profesional, no se sentía solo en su lucha. El día que decidió llevar toda la información a la dirección de auditoría llegó. Le costó, pero sabía que cada segundo que pasaba era un segundo que permitía que una injusticia continuara. Antes de salir de su escritorio, miró a su alrededor, reconociendo que ese espacio, que había sido un refugio de la rutina, ahora se convertía en un campo de batalla. Cuando estuvo frente al auditor, el aire estaba cargado de anticipación. Cada letra en los informes que había armado lo acercaba más a la liberación que siempre había deseado, pero con cada objetivo alcanzado, el peligro se hacía más inminente. Sintiéndose en el filo de un abismo emocional, una pregunta invadió su mente. ¿Habría tomado el camino correcto? La fuerza para continuar se enfrentaba a la posibilidad de un resultado devastador. Con la mente agitada pero con un nuevo propósito, Alejandro solo podía esperar que la verdad fuera la herramienta que lo liberaría. Pero el juego apenas comenzaba, y los tentáculos de la corrupción estaban esperando. La revelación que había iniciado no solo cambiaba su entorno, sino que también amenazaba todo lo que conocía. ¿Sería esta lucha el inicio de un nuevo capítulo, o el desenlace de lo que una vez fue su vida tranquila? La luz del día penetraba a través de las ventanas de la auditoría, reflejando la tensión palpable en el aire. Alejandro nunca había sentido un peso tan abrumador sobre sus hombros. El auditor lo miraba, revisando los documentos con una mezcla de asombro y escepticismo. Cada segundo se estiraba, mientras su mente giraba a toda velocidad, preguntándose qué pasaría si la información no tenía el impacto que él esperaba. Esto es inesperado, dijo por fin el auditor, sin levantar la vista. Necesitaré corroborar esto. Las palabras resonaron en la sala, como un eco en un valle. Alejandro sintió el calor de la inseguridad ascender por su espalda. Había arriesgado todo, y aunque tenía razón en su camino, la realidad de la burocracia lo golpeó con fuerza. No entiende lo que esto significa, respondió, incapaz de contener su urgencia. No se trata de números, se trata de vidas y de la integridad de esta empresa. De la corrección de un sistema corrupto. El auditor lo miró, su expresión se tornó grave. Sé lo que implica, pero no puedo actuar solo en base a su palabra. Necesito pruebas concretas. El fracaso a sus pies lo asfixiaba. A pesar de ser un paso, aún se sentía atrapado en la incertidumbre. A medida que las horas pasaban, Alejandro comenzó a cuestionar si había hecho lo correcto al replicar su valentía frente a la muralla opresora de la indiferencia. La lucha interna seguía, una voz interior constante que le retumbaba, pero que si no era suficiente. Se retiró de la oficina, el aire fresco recorría su rostro pero no aliviaba su mente. Era la primera vez que había tenido el coraje de hablar, y sin embargo, la sensación de desamparo lo envolvía. Luego de un largo día, llegó a casa y sintió el peso de la derrota en cada paso que daba. Sus pensamientos revoloteaban entre la esperanza y la desesperación. Se sentó en el sofá, rodeado del silencio ensordecedor de su hogar, donde la luz tenue apenas iluminaba sus miedos. Cerró los ojos, imaginando una vida liberada de la opresión y el miedo. Tenía que reconfigurar su estrategia. ¿Con quiénes más podía contar? Fue entonces cuando recordó a los otros miembros del equipo, a aquellos que, al igual que él, quizás habían sentido la represión de Ricardo. La idea de formar una coalición creció en su mente. No podía soportar la carga solo, y quizás al unir fuerzas, podrían arrojar luz sobre la oscuridad que le había dominado hasta ese momento. Se pasó la mano por el cabello, sintiendo una chispa de energía en su interior. Tenía que actuar. Así que, al día siguiente, decidió convocar una reunión informal con sus colegas más cercanos. Tenían que estar en la misma sintonía.
Bajo la tenue luz de una sala de conferencias vacía, se reunieron, miradas ansiosas pero determinadas. Necesitamos hablar sobre lo que está ocurriendo, inició Alejandro, cada palabra temblando con decisión. No podemos quedarnos callados. Esto no es solo un problema interno, es algo que nos atañe a todos. Las reacciones variaron, algunos respiraron profundamente, otros simplemente permanecieron en silencio, pero la inquietud en sus rostros era evidente. Uno de ellos, Javier, un joven recién ingresado, se atrevió a interrumpir, su voz temblorosa pero firme. ¿Qué pasa si nos despiden? ¿Y si Ricardo? Sé que todos tememos a Ricardo, intervino Alejandro, dejando que su rostro mostrara el peso que llevaba, pero ¿vale la pena sacrificar nuestra integridad por miedo? Las palabras golpearon como un tambor. La conversación se fue intensificando, cada voz sumando su propio temor, pero también su propia esperanza. Este era un riesgo, pero juntos podrían darle forma a una verdad más fuerte que cualquier obstáculo que el miedo pudiera imponer. Los días que siguieron se convirtieron en una vorágine clandestina de estrategia. Alejandro lideraba pero escuchaba, aprendiendo a conectar con las distintas personalidades que cada uno traía a la mesa. Un análisis exhaustivo de la situación los llevaban a identificar nuevos caminos y posibles aliados. Lo que comenzó como un intento para salvar su propia dignidad tomó la forma de un movimiento que prometía una transformación fundamental. Mientras las piezas del rompecabezas se unían, una realidad amarga golpeó a Alejandro. Sabían que, aunque su unión era una fortaleza, también podía ser su talón de Aquiles. En algún momento, Ricardo reaccionaría, y esa respuesta sería aún más peligrosa que sus propios temores. La noche antes de presentar su informe oficial, Alejandro no podía dormir. Los ecos del pasado, las decisiones dolorosas y los sacrificios que hizo para llegar hasta aquí seguían llenando su mente. Despertar al día siguiente significaba un cambio, una presentación a la dirección donde la verdad finalmente podría salir a la luz. Sin embargo, sabía que el costo emocional de tal revelación podría ser devastador. Con este pensamiento en mente, decidió que debía estar preparado para cualquier respuesta. La lucha ya no era solo contra Ricardo, se estaba convirtiendo en una prueba de su propio carácter y resolución. Con el corazón en la mano, miró por la ventana el horizonte, preguntándose si el amanecer traería consigo la salvación o la perdición. A la mañana siguiente, el mundo como lo conocía podría haber cambiado para siempre. La pregunta latente lo mantuvo en vilo, ¿sería capaz de soportar la verdad que estaba a punto de liberar? El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Alejandro se levantó, sintiendo el peso del día que le aguardaba. En su mente, la idea de afrontar la dirección se convertía en un laberinto lleno de posibilidades aterradoras. Desayunó de manera automática, cada bocado era una lucha interna contra los nervios que le carcomían el estómago. La sombra de la indecisión era una compañera amarga que se alzaba en su mente. Como si fuera un acto de resistencia, se vistió con una camisa azul que le confería una sensación de calma. El color le recordaba el cielo despejado, una imagen de esperanza en medio del tumulto que sentía. Caminó hacia la oficina con pasos deliberados, cada uno de ellos un pulso firme que lo acercaba a un desenlace inevitable. Con cada paso, se repetía que había llegado hasta allí no solo por él, sino por sus compañeros y por cada injusticia que había presenciado. La convicción florecía en su interior, y esa simiente de determinación comenzó a desplazar el miedo. Una vez en la oficina, su grupo de apoyo se reunió en una pequeña sala. La atmósfera estaba cargada de expectativas y dudas. El diálogo general se movía entre murmullos y risas nerviosas, hasta que Alejandro respiró profundamente, sintiendo como su resolutiva se incubaba para el momento crucial. Hoy comenzó, el sonido de su voz resonó con una sensación de firmeza renovada. No solo damas y caballeros, nos estamos alineando para cambiar el rumbo de esta empresa. He revisado nuestro informe y confío en que tenemos la información que puede dar un giro a nuestra situación. Alzó la vista y observó a cada uno de sus compañeros. Ver sus rostros, algunos aún escépticos, otros decididos, le otorgaba una energía que nunca había sentido antes. La unión del grupo transformó su temor en propósito colectivo. La hora se acercaba y los temores que antes lo habían ahogado parecían disolverse. Sabía que, aunque el riesgo era alto, el verdadero peligro venía de permanecer en la inacción.
El silencio que se instaló entre él y su equipo fue también un espacio para reflexionar sobre las consecuencias de cualquier fracaso. Si esto sale mal, susurró alguien al fondo, Ricardo no lo tomará a la ligera. Pero no se trata únicamente de hacer lo que él quiere. Se trata de hacer lo correcto, respondió Alejandro, permitiendo que la aceptación de la vulnerabilidad ante los demás solidificara su empoderamiento interno. Finalmente, el reloj marcó la hora señalada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro y su equipo se dirigieron hacia la sala de juntas. Cada paso lo hizo parecer más decidido, más consciente de su misión. La autoridad del lugar, el ambiente tenso y los rostros imponentes del director y sus colaboradores, más que asustarlo, le otorgaron una desgarradora claridad sobre lo que significaba hacer una diferencia. Cuando finalmente se sentaron frente a la dirección, Alejandro tomó una respiración profunda. En su mente, las palabras que había ensayado se alzaban a la superficie. La forma en que explicaría los hallazgos del informe era crucial. Debía enfatizar la responsabilidad ética que la empresa tenía sobre sus empleados y sobre su impacto en el público. Estamos aquí hoy, empezó, no solo para presentar datos, sino para cuestionar un sistema que se ha vuelto perjudicial no solo a la empresa, sino a todos los que dependemos de ella. Lo que hemos recopilado no es una simple queja, es un llamado a cambiar y a sanar lo que está roto. Las reacciones en la sala variaron entre la incredulidad y la fachada de desdén. Alejandro observó cómo la tensión aumentaba lentamente, virando gruesos hilos de miedo e intriga a sus alrededores. Sin embargo, su voz no titubeó, y cada palabra fue como un martillo que golpeaba la mesa de su propia verdad. Justo cuando parecía que el clima se calmaba, el logo de la empresa en la pared pareció cobrar vida, como un espectador de la situación. La respuesta del director podría ser decisiva, la tensión estaba en su máxima expresión, y Alejandro sabía que, en ese instante, estaba jugando no solo su carrera, sino su ser. El escalofrío en su piel le hizo sentir que el momento de la verdad había llegado. La mirada del director se encontraba fija en él, los segundos se hacían eternos. En ese breve instante, Alejandro se dio cuenta de que había superado su propio miedo y que, pase lo que pase, había dado un paso decisivo hacia su propio ser integral. Antes de que el director pudiera pronunciar una palabra, Alejandro lanzó una mirada desafiante, preguntándose si ese sería el principio de su liberación o el final de su viaje. La pregunta aún flotaba en el aire, ¿estaría realmente preparado para las repercusiones de la verdad? La reunión concluyó dejando a Alejandro con un mar de emociones. La respuesta del director fue un torbellino de indiferencia, pero había algo más en su mirada, un destello de inquietud que pasó desapercibido para la mayoría. La defensa de Alejandro no solo había sido un camino hacia la verdad, sino un acto de liberación personal. Independientemente del desenlace inmediato, había aplicado todo el coraje que había acumulado en su interior. Salió de la sala de juntas con su equipo, sintiendo como las palabras que había pronunciado resonaban en su mente, un llamado a cambiar y sanar. Había enfrentado su miedo, y ese simple acto de coraje lo dotó de un nuevo sentido de identidad y orgullo. Claro está que el camino por delante no sería sencillo, la sombra de Ricardo y el eco de su amenaza todavía pulsaban en su mente, pero Alejandro se sentía renovado, fortalecido por la verdad que había compartido. Con cada día que pasaba, la incertidumbre parecía solo un telón de fondo ante la claridad que había encontrado. Comenzó a establecer reuniones estratégicas con su grupo, desde Clara hasta Mario y Javier, todos aliándose y fortaleciendo su red. Se dieron cuenta de que el enfrentamiento a la tiranía que habían padecido no era exclusivamente individual, sino un cociente colectivo de resistencia en el que cada uno podía aportar. Las historias de aquellos que pasaron por experiencias similares comenzaron a fluir, fortaleciendo su decisión de seguir adelante. Mientras las semanas pasaban, la tensión en la empresa comenzaba a aflorar. Alejandro se enteró de que las nuevas auditorías habían sido implementadas y los registros que había presentado estaban siendo revisados. Esa era una victoria que le daba aliento. Sin embargo, los murmullos en la oficina revelaban que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Los rumores sobre posibles represalias circulaban entre sus compañeros, y Alejandro se dio cuenta de que necesitarían no solo valentía, sino también estrategia para navegar el complicado paisaje que estaban creando. Una mañana, decidió que era el momento de hacer un movimiento audaz. Con la ayuda de su equipo, invitó a todos los empleados a una reunión general para discutir el camino hacia un entorno laboral más transparente.
Quería que cada voz se escuchase, que cada uno sintiese el poder de ser parte del cambio. Era un acto simbólico, pero significativo. Cuando se dirigió a sus colegas, el ambiente era de nerviosismo, pero también de anticipación. Alejandro se sintió más fuerte al hablar, rodeado de su equipo. Las palabras que compartió no solo abordaron la corrupción, tocaron la dignidad humana, la importancia de trabajar en un entorno que fomente la confianza y la verdad. Su discurso trajo consigo un impulso que le permitió exponer claramente la situación actual y la visión de un futuro mejor. Las reacciones fueron mixtas, pero lo importante era que comenzaban a surgir más voces a favor de la transformación. Los valores que su madre le había inculcado parecían resonar con cada corazón presente. Se estaban forjando lazos entre colegas que alguna vez vivían en un ambiente de desconfianza. El ambiente había comenzado a cambiar, permitiendo vislumbrar un futuro donde el miedo ya no pudiera paralizarlos. La presión sobre Ricardo se intensificó, al igual que su temperamento. Era evidente que el mafioso había perdido parte de su control y la verdad que Alejandro había desenterrado lo había expuesto. Cuando Ricardo decidió confrontarlo, esta vez Alejandro no vaciló. «Me tienes completamente en tus manos, pero no tengo miedo», le dijo, usando sus propias palabras como un escudo frente al adversario. La confrontación fue pesada. La vigilancia de Ricardo había comenzado a desmoronarse ante la realidad del escándalo y la resistencia que se había creado a su alrededor. Alejandro se dio cuenta de que, aunque la batalla estaba lejos de finalizar, él había encontrado su voz, sus aliados y, sobre todo, su propósito. Un mes después, la empresa se enfrentó a una auditoría oficial. Era el momento culminante. Alejandro recibió la noticia de que la junta directiva había accedido a revisar minuciosamente las cuentas y los contratos. A cada momento se sentía más cerca de la libertad que había soñado. No solo se había enfrentado al miedo, sino que había generado una transformación palpable en la atmósfera que antes le resultaba opresiva. Para Alejandro, cada pequeño triunfo era un recordatorio de lo que se podía alcanzar. La presión de los demás y la vorágine de la verdad habían servido como un gran maestro. Su vida profesional ya no giraba en torno a la sumisión o la mediocridad, ahora se basaba en la integridad y el valor de hacer lo correcto frente a la adversidad. Estaba emergiendo como una figura reconocida, un símbolo del cambio que necesitaba la empresa. Finalmente, tuvo un encuentro con su madre. Al verla, sintió que cada sacrificio valía la pena. Mientras le contaba sobre su viaje, podía ver en sus ojos el orgullo reflejado. Había logrado crear un espacio donde la verdad y la dignidad eran la norma, y eso era su mayor conquista. Alejandro finalmente comprendía que no solo se había liberado a sí mismo, sino que había abierto la puerta para que otros también lo hicieran. Había encontrado su lugar en el mundo, uno donde su voz, al fin, resonaba con claridad. Y así culminó la historia de transformación de Alejandro, un joven que decidió tomar el control de su destino, enfrentando los fantasmas de su pasado y revelando una verdad que podría cambiarlo todo. Sabía que cada paso hacia adelante requeriría valentía, pero estaba preparado para lo que viniera, sabiendo que ya no estaba solo. Esa conexión con su verdadera esencia había sido el regalo más grande que jamás hubiera imaginado. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.